Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Qué bueno es un día más podernos reunir y poder exaltar su santo nombre, es decir, el santo nombre de nuestro Dios, que para Él siempre es la honra, la gloria, el honor y la majestad. Qué bueno es, después de haber alabado, después de haber exaltado a nuestro Dios, estar listos y dispuestos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Estar siempre expectantes porque Dios es bueno, es maravilloso y siempre quiere bendecirnos el más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Lo queremos siempre pedir la dirección a Dios y decirle, Señor Dios, gracias te damos en esta tarde. Padre, por este tiempo que tú nos regalas, porque Señor, estamos reunidos para exaltar tu nombre, para glorificar tu nombre, porque para ti es la honra, gloria, honor y majestad, mi Dios. Padre, gracias. Gracias, mi Dios, y rogamos, bendito Espíritu Santo, que nos reveles a Jesucristo, ya que solamente Jesucristo siendo revelado en nuestras vidas, nosotros tendremos el acceso, el camino al Padre. Gracias, Señor, te lo damos en el dulce nombre de Jesús. Dame sabiduría, Padre, para poder enseñar tu palabra, para poder dirigirme, Señor, a mis hermanos y a mis hermanos darles sabiduría para poder entender lo que dice tu palabra, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Y estamos hablando sobre el Sermón del Monte, que empezamos desde el capítulo 5, Mateo 5, es Mateo 6 y Mateo 7. Y al continuar hablando del Sermón del Monte, veíamos en el versículo 10, acompáñame por favor, Mateo 5, verso 17, dice, vamos a leerlo rápidamente nada más. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, Jesús diciendo a sus oyentes, yo vine a cumplir la ley, pero voy a separar la ley de Moisés con las tradiciones de los rabinos. ¿Por qué? Porque sus tradiciones han contaminado la ley de Dios. Ellos decían, no matarás. Está bien, perfecto. Yo no mato. Yo no mato a nadie. Estoy bien. Pero, ¿y qué del odio? ¿Qué de la venganza? ¿Qué del resentimiento? ¿Qué de la ira? O podemos decir, ¿qué de la amargura? Entonces, como podemos ver, Jesús está yendo mucho más allá. Jesús está yendo ¿a dónde? Al mismo corazón. Ya que entendemos que el problema, ¿en dónde está? El problema que tiene el hombre es en el corazón. Ahí es donde el problema. Mire, los judíos creían que los escribas y los fariseos eran fieles guardianes de las escrituras. Y los escribas eran las personas que más conocían la ley, las escrituras. Ya que al no haber las imprentas, ellos eran los únicos que copiaban las escrituras. Y este era un oficio, ¿por qué? Porque eso seguía de generación en generación. Y dice que eran tan meticulosos de escribir cada palabra y cada letra. Entonces eran tan meticulosos y ese era el oficio de ellos. Pero a su vez, ellos dicen que eran los maestros de la ley al conocer las escrituras. Entonces eran los maestros de la ley. Y los fariseos eran los que con su ejemplo seguían esta vida. Es decir, los escribas era su oficio y los fariseos era una secta. Y Jesús les enseña que estaba de acuerdo con la ley de Moisés. Estoy de acuerdo con la ley de Moisés, pero no estoy de acuerdo con los escribas y los fariseos. No estoy de acuerdo. Los judíos creían que solo por el hecho de ser judíos tenían la entrada segura al cielo. Mire. Los judíos creían que solo por ser judíos tenían entrada segura al cielo. Entonces ellos decían, si nosotros tenemos seguro la entrada al cielo, los escribas y los fariseos tendrán un lugar preeminente en el reino de los cielos. Mire la idea que era. La influencia que tenían
los escribas y fariseos era tan grande y todo lo que ellos decían a la gente obedecía. Mire, por traer un recuerdo, ¿recuerda usted cuando Jesús estuvo delante de Pilatos y Pilatos, queriendo salvar a Jesús, desde luego, saca a un prisionero llamado Barrabás, como usted sabe la historia, y les dice: ¿a quién queréis que libere? ¿Y quiénes fueron los que más gritaron? ¿O quiénes fueron los que comenzaron a gritar? Pues los fariseos. Y mire cómo el grito de ellos va influenciando al pueblo. Y entre todos, ¿qué dijeron? Crucifícale, ¿verdad? Crucifícale. Primero, suéltale a Barrabás y que Barrabás sea suelto, que sea liberado. Y después, ¿qué hacemos con Jesús? ¿Quiénes fueron los primeros que gritaron crucifícale? Entonces, ¿puede usted darse cuenta cómo estaba haciendo que todo lo que los fariseos, todo lo que los maestros de la ley, ellos decían, pues el pueblo lo seguía? Entonces, la gente impulsada por los fariseos dijeron: suelta a Barrabás. Entonces, allí podemos darnos cuenta cómo estaban sus vidas. Pero sabe, Jesús les dice, acompáñenme al verso 20, estoy Mateo 5, verso 20. Dice: porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si sus justicias no son mayor que la de los escribas y fariseos, simplemente no entrarán al reino de los cielos. Imagínense cómo se quedarían los oyentes al escuchar estas palabras. Si ellos no entran, ¿dónde quedo yo? Verdaderamente me imagino que ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿verdad? Porque si ni los fariseos ni los escribas podían entrar, mucho menos ellos. Mire, escuché a alguien un ejemplo como estos y me llamó muchísimo la atención. Usted sabe, cuando yo escucho algo interesante, pues yo lo participo. Entonces, este hombre decía: es como si un hijo y un papá, este hijo es excelente para jugar fútbol, tiene todas las cualidades, le gusta, y él quiere jugar fútbol, pero juega bien, y se va a un equipo de fútbol y le dice al entrenador, le dice: mi hijo quiere jugar fútbol, quiere ser un futbolista. Y simplemente el entrenador le dice: mira, si tú no juegas mejor que Messi y Cristiano Ronaldo juntos, no puedes ser futbolista. Imagínese cómo se sentirían ellos. Es una comparación. Un futbolista les ve a ellos como los mejores de ahora. Pero en ese tiempo, ponga usted la mentalidad, ellos eran el mejor exponente que exponían a Dios. Entonces, ellos eran lo máximo. Y que alguien les diga a ellos que tienen que ser superiores a ellos, eso tuvo que haber causado un verdadero shock en cada uno de ellos. Tuvo que haber sido algo muy duro en la vida de ellos. Entonces, los fariseos que creían que estarían en el cielo por dos razones. Mira, una de las razones era porque se creía mejor que los otros hombres. Y también hacían lo que los otros hombres no hacían. Y acompáñenme, por favor, Lucas 18. Lucas 18, verso 9. Dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Mire,
¿Quién confiaba en sí mismo? El fariseo. Y este menospreciaba a otros. Aquí vendría una pregunta. ¿Usted cree que en la iglesia de hoy hay gente que menosprecia a otros? Tal vez menospreciar por el título que tiene, o tal vez por el conocimiento, o por mi forma de expresarme, o por mi forma de vestir. ¿Qué tal por mi color? ¿O qué tal por mi estatus social? Y la pregunta sería, ¿habrá fariseos en la iglesia de hoy? Y acuérdese, cuando menciono la iglesia de hoy no me refiero a la congregación, me refiero a la iglesia en sentido general. Y ahí mismo, acompáñeme, verso 11. Verso 11 nos dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mire, este fariseo oraba consigo mismo. Es decir, él mismo era su Dios. Este hombre no está orando. Este hombre lo que estaba es comunicando. Hay una diferencia entre la oración y la comunicación. Este hombre, más bien, digamos, estaría comunicándole a Dios y diciéndole, Señor, yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón. Yo te comunico que yo no soy ladrón. Yo te comunico que no soy ladrón. Entonces, antes de dormir, ponerse a cuentas y decir, a ver, este día yo no he robado, no me acosté con nadie, he estado solamente con mi esposa, como consecuencia no soy adúltero, no mentí, le ayudé a cruzar la calle a una persona, me acuerdo, di consejos espirituales, ayudé a unos hermanos que estaban en necesidad. Señor, te comunico que he hecho todo esto, pero ¿sabes qué? He hecho yo solito. Lo hice. Entonces yo estoy reportándome para decirte lo que yo he hecho. Pero yo no soy como este, porque yo soy especial. Yo soy especial. Y todos saben que yo soy especial. Porque ¿acaso no sabe la gente quién soy yo? ¿Usted ha escuchado eso? ¿No sabe quién soy yo? ¿No sabe con quién está hablando? Este parecido a los fariseos es pura coincidencia. Pero este hombre se creía justo a sí mismo. Mire, recuerde usted, ¿qué hacían los fariseos cuando quedaba una mujer viuda? Estos hombres, cuando una mujer quedaba viuda, iban detrás a hacer unas largas oraciones, pero solamente con la finalidad de ver qué van a sacar de allí. ¿Eso era justicia? Eso no era justicia. Pero sin embargo, ellos se creían que eran justos. Ellos se creían que eran justos. Mire, el problema es ese, que la persona siempre se cree a sí misma que es justa. Entonces, este también hacía todo lo que los demás no hacían. Mire, acompáñeme allí mismo. Dice, acompáñeme, verso 12, dice, ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. A ver. Ayunaba 2 veces a la semana. Pero ¿sabe? Dios estableció que el ayuno debía ser una sola vez al año obligatorio. Está en Levítico 19,
23-27. Este día era obligatorio, un día al año. Pero ¿qué pasó con este fariseo? Ayunaba 2 veces por semana. Esto quiere decir que él hacía mucho más que los demás hacían. Es decir, como yo estoy haciendo y me estoy sacrificando mucho más que ustedes, entonces yo tengo acceso al cielo. Es más, que todos me miren como ayuno, por si acaso 2 días a la semana. Si ustedes sí es que ayunan, yo no, yo sí lo hago. Mire, quiere decir que ellos creían que por las obras que ellos hacían serían salvos. Eso es lo que creían. Es que las obras que yo hago, esos me llevan a la salvación. Una por ser judío y otra por ser fariseo. Entonces, yo tengo asegurado el cielo. Yo tengo asegurado el cielo, una por ser judío y 2 por ser fariseo. Entonces tendré un lugar preeminente en los cielos. Y eso a mí me da para yo poder tratarles a los demás como yo quiera. Porque tengo autoridad, ya tengo un lugar en el cielo. Pero vamos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios 2, verso 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. A ver, porque por gracia sois salvos, por medio de este regalo inmerecido. Y esto es por medio de la fe. Qué interesante. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, mire, ni esta salvación, ni esta gracia, ni esta fe es por nosotros. Es decir, nada es por nosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Mire, la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto pagamos por la salvación? Nada. La fe nos fue dada a nosotros. ¿Cuánto pagamos por la fe? Nada. Fue dado la gracia, es el regalo. ¿Cuánto pagamos? Pues es un regalo. ¿Cuánto pagamos por ese regalo? Pues nada. Es un regalo. No pagamos absolutamente nada. Entonces es un regalo de Dios. Y mire, esto es interesante. Porque lo que nos está diciendo, con la finalidad que nadie pueda decir, yo hago las obras para ganarme la salvación, o tal vez para completar lo que Cristo le faltó hacer. Sería como decir, Cristo murió y cumplió el 95%, y por mis obras yo voy a hacer el otro 5% que faltaba. O, ¿qué tal? Jesús hizo el 30%, y a mí, por las obras, voy a hacer el 30% para poder entrar al cielo. Eso quería decir que Jesús no hizo completo el sacrificio, o el sacrificio de Cristo no fue completo, o cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, no estuvo completo. Es decir, yo tengo que ayudarle y yo llegar al cielo por mis obras y decirle, Señor, yo tengo que entrar al cielo porque yo hice. ¿Verdad que no funciona? Porque todo es un regalo. Ahora, acompáñenme, verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, somos hechura suya. ¿Quién nos hizo? Nos hizo Dios. Y dice, Dios nos creó ¿en quién? En Cristo Jesús. Mire, entonces la diferencia entre la criatura de Dios y el Hijo de Dios. Aquí es donde muchos se pierden. Porque todo aquella persona que está aquí en el planeta Tierra es hechura suya.
de Dios. Dios nos hizo. Pero es diferente cuando nos dice creados en Cristo. Es decir, usted sabe que yo siempre lo estoy mencionando, asegúrese que haya nacido en Cristo y esté en Cristo, haya nacido de nuevo, que esté en Cristo. Entonces, una vez que la persona nació de nuevo y está en Cristo Jesús, ¿qué dice? Para buenas obras. Esto, buenas obras. Dice, y lo preparó Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en esas obras. No para ganar la salvación, sino ¿por qué? Por agradecimiento. Por agradecimiento por habernos dado esa salvación tan grande. No es para pagar porque no podemos pagar. Mire, ¿por qué tuvo que ser por gracia la salvación? ¿Por qué? Simplemente por una razón. Porque no hay, no pudo y no habrá dinero, riquezas y absolutamente nada que pueda pagar por nuestra salvación. Entonces, al no tener con qué pagar, tuvo que ser por gracia, siendo un regalo. Tuvo que ser de esa manera. Por eso es por gracia. Y al ser por gracia es para que nadie se gloríe. Para que todos, acordémonos que tenemos que, dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros andamos haciendo las buenas obras, ¿quién nos preparó? Dios. De antemano, para que nosotros andésemos por ellas, para que nosotros estuviésemos andando. Pero en cambio los fariseos creían que eran salvos por sus obras. Y Jesús les está diciendo a sus oyentes, si ustedes no van más allá que los fariseos, simplemente no entran al reino de los cielos. Y cualquier persona que esté pensando que por las obras va a llegar al cielo, está igual que un fariseo. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. Y acompáñeme, Santiago 2, 18. Santiago 2, 18. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Mire, la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también no es nada. No es nada. Jesús nos enseña en su palabra que si dices que eres cristiano y no estás andando en las obras que Dios estableció desde el principio, estará exactamente igual que los escribas y fariseos. Exactamente igual. Mire, también los fariseos diezmaban de todo lo que tenían. Según ellos, o según este hombre o este fariseo, él era irreprochable e irreprensible. Es decir, estos hombres eran lo máximo de la santidad. Eran lo máximo. Esto es lo que ellos se creían y hacían creer al pueblo. Imagínense la condición. Ellos se creían que eran lo máximo de la santidad y eso hacían creer al pueblo. Y el pueblo estaba bien convencido de cómo ellos eran. Conocen la ley de Dios y dan a conocer esa ley. Obedecen con sus actos, con sus hechos. Y así a todos los que conocen y los admiren. Hacían que todos los conozcan y es más, los admiren. Es decir, como en estos tiempos, querían que les dé un like. Pero a ellos les faltaba algo. A ellos les faltaba algo y estaban muy, muy lejos de hacerlo. A ellos les faltaba hacerlo ¿de qué? De corazón. Y ahí es exactamente donde va Jesús. Jesús va exactamente al corazón. Y aquí exactamente es donde su palabra nos lleva a confrontar a sus oyentes
y también, desde luego, a usted y a mí también. Nos va a confrontar o nos confronta diciendo, si tú haces las cosas, pero no las haces de corazón, déjame decirte que no te sirve de nada. Eso es lo que está diciendo. Acuérdese que Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Yo estoy de acuerdo con la ley de Moisés, pero no estoy de acuerdo con los escribas y fariseos. No estoy de acuerdo. Porque ellos lo están haciendo, pero no de corazón. Mire, todos sabemos este texto. No me voy a detener en el texto, solamente lo voy a leer, no me voy a detener en el texto, porque todos lo sabemos. Es un texto tan conocido, pero menos vivido. Es un texto tan conocido, pero menos practicado. Todos lo conocemos. Primera de Corintios 13. Todos lo conocemos. Al momento que se dice Primera de Corintios 13, el amor. Todos lo sabemos, el amor. Pero es el amor ágape, el amor de Dios. Y mire, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, si yo hablase todas las lenguas del mundo, es decir, yo hablo francés, portugués, inglés, alemán, chino, hablo todos los lenguajes. Y es más, hablo el lenguaje del cielo, es decir, puedo conversar o puedo hablar con los ángeles. Eso es lo que dice. Pero si no tengo amor, a ver, puedo tener todo esto, pero no tengo amor. ¿Qué dice? Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. O sea, dice, y si tuviese toda profecía, si tuviese toda la palabra de Dios y entendiese todos los misterios, todo lo que dice la palabra de Dios y toda ciencia, el conocimiento, y tuviese toda, aunque tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, mire, analícelo usted, tiene la fe, es decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios y tengo esa fe que Dios lo puede hacer y puedo hacerlo y orar y Dios lo va a hacer. Pero hay una diferencia. Si no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Pero se puede hacerlo, ¿verdad? Pero yo tengo fe. Sí. Pero no hay amor. Es decir, ¿cuál es la motivación que a usted le está llevando a hacer las cosas? Hay muchas motivaciones. Y la pregunta sería, ¿cuál es su motivación? Y dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Tenemos verso 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice, verso 8, el amor nunca deja de ser. Mire, yo siempre estoy enseñando y diciendo esto. Este capítulo, el capítulo 13, nos está enseñando y esto es dado a la iglesia, es decir, a usted y a mí. Para este amor de Dios, desarrollarlo ¿dónde? Principalmente. Hay predicadores que dicen, esto es para el matrimonio. No, esto es para la iglesia y para el matrimonio también como consecuencia. Pero es dada a la iglesia. Yo estoy mencionando esto. Si usted escuchó antes, lo estaré escuchando y lo diré y lo diré y lo diré y lo diré. ¿Por qué? Porque la iglesia no ama como Dios nos dice que tenemos que amarnos. La iglesia no ama como la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Es muy claro. Esto es dado a la iglesia. Y la iglesia no está cumpliendo con lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, dice, verso 9,
el amor nunca deja de ser, el verso 8. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Es decir, las profecías, lo que estamos viendo, que se cumple en la palabra de Dios, porque se cumplirá. Es decir, se acabarán porque todo se ha cumplido. Y cesarán las lenguas. Es decir, ya no habrá lenguas como hay ahora las lenguas humanas, ¿no? Y la ciencia se acabará. Es decir, estamos hablando del final. Acompáñenme, verso 13. Verso 13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿qué dice? Es el amor. Mire, más grande que la fe y la esperanza, ¿qué es? El amor. Porque el amor es eterno. El amor es eterno. Y al ser el amor el mayor de todos, porque en el cielo vamos a continuar amando, ¿verdad? En el cielo vamos a continuar amando. Vamos a continuar, el amor nunca dejará de ser. Pero mire, aquí hay algo que tenemos que ver. Yo no concibe en mi cabeza esto. Cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero yo no puedo dar amor porque yo no recibí amor cuando yo era niño. Yo no tuve amor de mi padre, yo no tuve amor de mi madre, yo no tuve amor de mi familia. Yo no recibí amor y entonces yo no sé cómo debo dar amor. Y simplemente es porque no ha entendido la palabra de Dios. Si usted vino a Cristo y está en Cristo, mire lo que nos dice la palabra y acuérdese. Yo creo porque la palabra de Dios me dice, y la pregunta sería, ¿usted cree lo que la palabra de Dios dice? Si usted cree lo que la palabra de Dios dice, abra por favor Romanos 5. Romanos 5:5. Para aquella persona que dice que yo no puedo dar amor porque no he recibido amor, yo no sé lo que es dar amor, yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo hacerlo. La palabra de Dios nos enseña. Mire, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué dice? Acompáñame leyendo, por favor. Porque dice, el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, ¿qué? Que nos fue dado. Entonces, si el Espíritu Santo está en su corazón, usted puede amar como ¿quién? Como Dios. De la misma manera que Cristo nos amó, aun siendo nosotros enemigos de Dios, nosotros podemos amar de la misma manera. ¿Es una cuestión de qué? De obediencia y de gratitud a Dios, porque nos dice que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Como podemos ver, entonces, el amor de Dios ya está en nuestros corazones. El amor de Dios ya está en su corazón si usted recibió a Cristo Jesús. Lo único que tiene que hacer es, Señor, pedirle, Señor, yo voy a trabajar para desarrollar ese amor. ¿Cómo puede usted desarrollar ese amor si no le vienen situaciones a su vida para que usted demuestre? Y hablábamos semanas pasadas y decíamos del fruto del Espíritu. Y decíamos, me parece que fue en el estudio, y decíamos, si es un fruto, todos pueden venir a tomar del fruto, del amor que usted tiene. Todos. Y usted es esa fuente de amor porque usted recibe, no es la fuente, perdón, la fuente es Dios. Nosotros somos transmisores, transmitimos el amor, ¿de quién? ¿Qué es de quién? De Dios. Nosotros no somos la fuente es Dios.
nosotros podemos transmitir lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, como podemos ver, entonces tenemos el amor de Dios y ya podemos amar como Dios ama. Y una vez amando como Dios ama, mire, regresemos, Mateo capítulo 5, verso 21. Ya nos damos cuenta entonces cómo estaban los fariseos. Y al estar los fariseos de esa manera, estamos llegando al entendimiento que Dios, que Jesús ya nos ha enseñado y nos ha dado algo superior que no tenían los fariseos, que no tenían ese entendimiento como lo tenemos hoy. No lo tenemos como el Señor Jesús nos lo está dando, claro, porque ya está escrito y podemos ver. Pero ¿sabe qué? A veces nos sucede lo mismo que les sucedía a ellos. Acompáñenme. Verso 21 dice, Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Mire, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. A ver, estas mismas palabras Jesús las repite por 6 veces en diferentes, más adelante usted lo puede ver. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Recuerda usted que hablábamos la semana pasada y que los rabinos enseñaban? Pero hasta este momento ya se convirtió en ¿qué? En tradiciones y no era lo que Dios dijo. ¿Qué dijeron los antiguos? No matarás. Y simplemente, mire, es tomado del 6º mandamiento. No matarás. Eso es lo que dice el 6º mandamiento, ¿verdad? No matarás. Pero, ¿qué hicieron aquí? ¿Qué pusieron ellos? Dijeron, y si matas, vas a juicio. Esto es verdad. Esto es verdad. Si matas, vas a juicio. Sí. Usted se puede dar cuenta que esto no es difícil de entender. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema más grande hay que la gente minimiza los mandamientos de Dios. La gente mientras más minimiza es mucho mejor. Mire, Dios nos dejó sus 10 mandamientos en Éxodo 20. Y usted ve, el hombre no los ha cumplido y no los cumple. Y viene Jesús y los dice para simplificarlo. Dice, los ponen 2. Los 4 primeros son referentes a Dios, porque dice, amarás al Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, al tomar esos 2 mandamientos, se cree que ya cumplí todo. Y nos olvidamos de la magnitud que Dios nos quiere enseñar y que Jesús nos estaba enseñando. Mientras más simple sea para nosotros y mientras más condensado sea, es mucho mejor. Esto está a millas de distancia de lo que Jesús quería enseñar. Porque yo le aseguro que un día estaremos delante de Cristo, estaremos en la eternidad. Que hay una pregunta que yo creo que sí le diría, si me permite, desde luego, allí en la eternidad. Y decirlo, Señor, ¿a qué te referías tú cuando dijiste de los 2 mandamientos? Y yo le aseguro, posiblemente que me dijera, ¿acaso no leíste Mateo 5:21 cuando yo estaba enseñando allí? Porque Jesús ya nos enseñó. Creo. Pero bueno, mire, el asunto es que nosotros tenemos que ver lo que está escrito en su palabra. El problema es el hombre que está simplificando y no está queriendo obedecer lo que Dios nos dice en la magnitud. Entonces, los rabinos
ya habían escrito y llevaban estas enseñanzas y ya se convirtió esto ya no ellos decían la ley. Y Jesús lo llama que lo que ellos estaban haciendo simplemente son cosas repetitivas nada más. Entonces, una cosa también importante. En el Antiguo Testamento, Dios estableció ciudades de refugio. Es decir, cuando un hombre mataba a alguien, cuestión de un accidente, podía salir a las ciudades de refugio. Es decir, en Israel no había cárceles. Pero imagínense, cuando ya estamos en la época de Jesús, ya habían cárceles. Porque ya entró los otros países, las otras ciudades tenían, digamos, los otros pueblos, perdón, tenían cárceles. Dios no estableció cárceles para Israel. Simplemente porque Dios conoce cómo es el corazón del hombre. Dios, al conocer el corazón del hombre, sabe que las cárceles pasan a ser universidades del delito. Porque ¿dónde más aprenden a ser más delincuentes? En las cárceles. En las cárceles la corrupción, usted sabe cómo es. Y Dios, al conocer, dice, no, va a haber ciudades de refugio. Pero si se encuentra esa tal persona, muere el culpable. Pero si es por un accidente, habrá refugio. Entonces, como usted puede darse cuenta, cuando ellos dijeron, aquel que mata, pues será culpable. Dios, entonces Jesús, perdón, nos enseña en el verso 22, acompáñeme. Verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Uy, aquí entramos ya en materia seria. ¿Qué es lo que Jesús nos estaba enseñando? Jesús aquí en una acción les dice, yo digo, pero yo os digo que. El Hijo de Dios diciéndonos, mi Padre les dijo exactamente esto que yo les voy a decir a continuación. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, en otras palabras, no mataste. Y la palabra enojo viene de la palabra griega orikizo. Y quiere decir, mire, provocar o encolerizar, llegar a exasperar, enojar, ira o airarse. Entonces cualquiera, mire, cualquiera que provoque a ira a su hermano o a encolerizarse y llegue a exasperarlo, llegue hasta hacerle enojar, tener iras, llega a airarlo, esta persona será culpable de juicio. Eso es lo que está diciendo. Es decir, esta persona está juzgada, se le encontró culpable. Le repito esta parte. Entonces cualquiera que provoque a su hermano encolerizándolo y llegar a exasperarlo, hasta hacerle enojar, hasta hacerle tener iras, hasta hacerle llegar a irarse, esta persona es culpable. Pero hay algo más. Dice, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Es decir, cualquier persona que diga necio a su hermano será culpable, dice. Y la palabra necio viene de la palabra griega con J primero, raka. Entonces, ahora, recuerde usted una vez más, yo no sé griego. Yo lo repito una y otra vez. Yo voy al diccionario Strong y de ahí saco. Entonces, esta palabra quiere decir como que está o algo, o vacío. O le está diciendo, tú eres indigno. Como término más absoluto, o un insulto. Un término de insulto. Entonces, yo sé que aquí no hay fariseos que digan un insulto, ya que todos somos cristianos, ¿verdad? Y nunca hablamos ninguna cosas como
¿Y quién te crees que eres? Este indio, este que ni estudiado es. ¿Qué te crees? ¿De dónde vienes? Estas palabras, ¿dónde estuvieron? En el corazón, solamente para insultar o para provocar a una persona. Y la palabra de Dios me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como consecuencia, esta persona dice será llevada a la Corte Mayor o a la Corte Suprema. Ahora, no todos los casos son llevados a la Corte Suprema, ¿verdad que no? Solo los casos más graves. Entonces, como consecuencia, Jesús nos está diciendo que por llevar a a alguien a esta altura, nos está llevando a la Corte Suprema. Y aquí la cosa es más seria. Entonces, si usted se da cuenta, está hablando de qué. ¿De dónde? ¿De dónde estaba el problema? En el corazón. El problema del hombre, ¿dónde está? En el corazón. Ahí está el problema. Y continuamos y dice, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire, cualquiera que diga fatuo, perdón. Y la palabra fatuo viene de la palabra griega moros y quiere decir aburrido, necio, como estúpido, es decir, como cerrado. Oh, perdón, no como estúpido, perdón, es como túpido, perdón, mil disculpas, túpido. ¿Qué quiere decir túpido? Una persona que está cerrada, a eso se refiere, perdón. Entonces también quiere decir insensato, quiere decir cabeciduro, absurdo, fatuo e ignorante. Entonces, aquí vendrían palabras que se dicen comúnmente. Y este es un tupido. Este es un ignorante. Este no entiende. ¿Qué tiene en la cabeza? Al decir estas palabras, está expuesto ¿dónde? Al infierno. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20:15? Dice que los homicidas no entrarán al reino de los cielos. Es lo mismo que nos está diciendo. Entonces, ¿a dónde va a ir? Al lago de fuego. Recuerde una vez más, Dios no manda al infierno a nadie. El hombre solito camina al infierno. El hombre por su propia voluntad camina hacia él. Pero si Jesús no nos hubiera enseñado cómo podemos solucionar esto, hubiéramos tenido un grave problema. Porque ¿cómo puedo yo solucionar esto? ¿Cómo puedo yo llegar a escapar de ese lugar? ¿O cómo puedo yo ser mejor que los escribas y fariseos? Aunque ellos conocían bien la ley. Y Jesús nos da una salida. Mateo 18. Jesús nos da una salida, o nos da la salida. ¿Por qué? Porque el gran maestro sabe de qué tenemos necesidad y cómo está nuestra vida. Mira. Mateo 18:15. Para que usted se dé cuenta, esto es dado a la iglesia. Y hemos estado hablando, los fariseos eran parte de ¿qué? Del pueblo de Dios. Eran los que estaban llevando al conocimiento al pueblo, llevando al conocimiento de Dios. Y ahora Jesús está enseñando a sus discípulos y está enseñando a sus oyentes a que si no arreglan sus vidas, ya sabemos a dónde van. Entonces le dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire, Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti, ve y ponlo en Facebook, en Instagram,
¿Verdad que no dice eso? Dice, ve, estando tú solo y repréndele. Y hazle darse cuenta que cometió un error, estando tú y él solos. No dice conversa a los demás. Ese es el gran error de la iglesia. El gran error de la iglesia es que primeramente se enteran todos porque tiene un cambio terrible, se comporta de una forma terrible y nadie le entiende. Y cuando le preguntan, dice, es que tal hermano me hizo tal o cual cosa. ¡Qué error! Eso es por no obedecer. Y no es que se desconozca la palabra de Dios, es que no se quiere obedecer. No se quiere obedecer. Porque es mejor si yo cojo personas que me ayuden y que me ayuden en mi necesidad, aparentemente, en la aceptación. Porque yo quiero que me acepten y que vean que yo no estoy en el error. Los demás están en el error. Y continúa y dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca o de dos o de tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle como gentil y publicano. Entonces aquí hay unas pautas que tenemos que seguir. La segunda pauta es que si no nos hace caso, ahí sí cojamos, mire, ahí sí cojamos testigos. No antes. Es decir, mientras menos se entere la gente, será mucho mejor. Pero la iglesia está más interesada que conozcan todos lo malo que es el hermanito o la hermanita y lo bueno que soy yo. Cualquier parecido con los fariseos es pura coincidencia. ¿Verdad? Entonces, como tercera, dice, dilo a la iglesia, allí sí, pero porque el hermanito o la hermanita ya no quiso escuchar, ya no quiere. Y como no quiere, pues lo único que hace es que dice, no quiero. Se enojó y por el orgullo de no decir perdón, me equivoqué, no voy a cambiar. Entonces, lamentablemente dice que le tiene por gentil o publicano. Verso 18. De cierto te digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mire, este versículo, por cuestión de tiempo, no lo voy a desarrollar, sino más bien este versículo se refiere exactamente a esto del perdón. Que si esta persona no perdona, la protección que tiene Dios, esa protección que Dios tiene sobre la persona, ya al momento que se ora y sale de la cobertura de Dios, porque no quiero obedecer, acuérdense que estamos hablando de la obediencia, no quiero obedecer a Dios, entonces simplemente lo que va a suceder es que esta persona no va a tener la protección de Dios, es decir, el enemigo va a hacer con él lo que quiera. Entonces dice, porque yo os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué está atando? La bendición que era sobre él. Eso es lo que está haciendo. Verso 19, otra vez digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, le será hecho por mi Padre que esté en los cielos. ¿Qué está hablando aquí? Aquí nos está hablando que esta persona, después que ha experimentado o después que ha estado en una situación y reconoce que estando en el mundo o que estando afuera de la cobertura de Dios, no podrá tener o no puede o no tiene la cobertura de Dios, regresará. Y ahí nosotros vamos a orar para que venga la cobertura de Dios de nuevo sobre la persona, porque ella viene arrepentida. A eso es lo que se refiere aquí este capítulo, estos versículos. Porque dice, el contexto, mire, por eso dice el verso 20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Porque los dos o más que se pusieron a orar para que Dios le dé esa cobertura a la persona y que él es parte de la congregación, es parte de la iglesia, como dos o más se pusieron de acuerdo, ahí está Dios.
Pero este versículo se ha tomado al decir cuando se ve cuando están en una reunión, en cualquier reunión, y llegaron poquitos hermanos y dicen, como la palabra de Dios dice, donde están dos o más, aquí está el Señor. Mire, Dios está en todas partes. Así esté yo solo, ¿quién está? Está Dios, porque Dios está en todas partes, ¿verdad? No saquemos de contexto lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Entonces, mire, nosotros tenemos que arreglar las situaciones. Eso nos dice la palabra de Dios. Siempre, siempre, siempre va a suceder situaciones. En toda congregación, en toda iglesia, en toda familia, en todo, mire. Entre esposo y esposa, ¿hay problemas, sí o no? Se conversa y se arregla. Entre hermanos en casa, ¿hay problemas, sí o no? Se conversa y se arregla. En la iglesia hay problemas, aún entre pastores, se conversa y se arregla, ¿sí o no? Y entre hermanos en la congregación, ¿hay problemas, sí o no? Se arregla. El problema es que no se quiere obedecer. Cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿dónde nos damos cuenta? ¿Dónde está el problema? ¿En dónde? En el corazón. El problema que tiene el hombre es en el corazón. Y acompáñeme, por favor. Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3, verso 23. Mire, al ser nosotros cristianos, nos va a ser fácil obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, le digo de nuevo, si usted me dice ser cristiano, le va a ser fácil obedecer esto. Dice, quiero que me ayude leyendo. Quiero que lea conmigo. Dice, y todo lo que hagáis, todo, y todo es todo. Todo lo que hagáis es todo. ¿Hacerlo de qué? De corazón, como para el Señor y no para los hombres. Aleluya. Mire, entonces todo lo que nosotros hacemos, ¿para quién lo hacemos? Para ser visto, fariseo. Por los likes, fariseo. Lo hacemos de corazón. Es todo. La única motivación que es agradarle a quién? A Dios. La única motivación que debe estar en nuestro corazón, ¿qué dice? Como para el Señor y no para los hombres. Es que me cansé de hacer el bien. Me cansé de hacer el bien. Hacerlo todo como para quién? Como para el Señor. El Señor no se cansa de hacernos el bien, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Hasta este día Dios ha sido fiel, ¿verdad? Hasta este día Dios ha sido fiel con nosotros. Y nos dice, y todo lo que hagáis, todo, para todos, en todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Y todo lo que hagáis, hacedlo ¿de qué? De corazón. Dando todo nuestro ser, dando toda nuestra vida, dando todo, ¿para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Verso 24. Sabiendo que del Señor, ¿sabiendo que qué? Que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted cuando está sirviendo a una persona aquí en la tierra, pero lo hace con la motivación de servirle a Dios, ¿a quién está sirviendo? Lo repito, lo leo de nuevo. Voy a leerlo los dos. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Pero cómo? Yo lo estoy haciendo para mi hermano, ni para mi hermano, lo estoy haciendo para esta persona que es mal agradecido y que no me ayuda y que encima, después de haberlo hecho, todavía está enojado conmigo. ¿Para quién lo está haciendo? Pero es que tú no lo miras cómo actúa. ¿Para quién lo está haciendo? Pero es que tú no le conoces. ¿Para quién está haciendo? ¿Cuál es su motivación?
¿Cuál es la motivación? La motivación de los fariseos era para ser visto. La motivación de los escribas era para ser nombrados, para tener una posición. Y la posición del cristiano es ¿para qué? ¿Para servir a quién? A Cristo. Mire, el problema en dónde está, en la motivación. ¿Para quién yo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo lo recibe el Señor? Sabiendo que de Él, ¿de quién? De Cristo recibiremos la recompensa ¿de qué? De la herencia. Mire, Dios es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Dios tuvo un hijo, Jesús, el unigénito, pero nos llamó, y voy a tomar un poquito de las clases de los días jueves, y nos adoptó. Y esta palabra a mí me pareció muy linda cuando dice nos adoptó. Es decir, nos llamó y le dijo a usted, le dijo, hijo, ven, porque yo te quiero dar a ti la herencia para que tú tomes parte con la herencia que es de mi hijo. Yo le he dado la herencia a mi hijo, pero yo quiero que tú seas parte de la herencia con mi hijo, porque somos coherederos con Cristo. Miren lo que es el amor de Dios, que normalmente si una persona tiene una herencia y le da a su hijo, quiere que su hijo tenga todo. Pero Dios nos dijo, yo quiero que tú seas mi hijo, con la finalidad de que heredes. Pero una sola cosa te pido. Te voy a dar el conocimiento de cómo es mi naturaleza. Y una vez que tú tengas y actúes como yo te he dicho que tienes que ser, reinarás juntamente con Cristo y heredarás con Cristo. De lo contrario, no, aunque vayas a una iglesia. Aunque digas soy cristiano, aunque digas soy hijo de Dios, pero si no actúas como tal, eres un mentiroso. Eres un escriba o eres un fariseo. Aunque sepas palabra, aunque tengas conocimiento, aunque tengas mucha sabiduría, pero si no tienes a Cristo y actuando como Cristo nos dice, y si está en rencor, iras, enojo, amargura en el corazón, no me diga yo soy cristiano. No ensucie el nombre de Cristo. No ensucie el nombre. No deje que la palabra de Dios sea vituperada porque usted no obedece. No permite, suficiente ya. Es suficiente, el mundo entero está vituperando el nombre de Cristo. Y no seamos nosotros los que estamos vituperando el nombre de Cristo y llamándome y diciéndome, yo soy cristiano. Basta ya, no nos engañemos. Es suficiente. No quiero engañarlo. No le puedo decir otra cosa que si no cambia de actitud, le espera algo muy duro, que es el fuego eterno. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Eso es lo que Jesús nos estaba enseñando. Eso es lo que Jesús está diciendo. El problema es del corazón. Porque de la boca yo puedo decir, te amo, pero con el corazón no te quiero ni ver. Con la boca, yo te amo, pero en lo posible, apártate de mí que no te quiero ni ver. Eso es los fariseos. Y Jesús nos dice, si tus justicias no son más grandes que ellos, no entras. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Dios, en esta noche por tu santa y bendita palabra. Tú eres el Dios maravilloso, el Dios eterno, gran Dios. Señor, perdónanos. Porque verdaderamente, Señor, es que no entendimos, Señor, lo que tú nos estabas diciendo en el Sermón del Monte. Al ir a través de las Escrituras, nos damos cuenta cuál es el mensaje tuyo, mi Rey. Porque siempre nos creemos o nos hemos creído que no somos culpables. Igual que los fariseos. Igual. Creyendo que tengo acceso al cielo, pero como yo soy. Y creyendo que puedo llegar. Pero mi Dios, perdónanos.
Te ruego, Señor, en esta noche, te ruego, Señor, en este momento, que tú, Señor, nos perdones. Perdónanos, Señor. Te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Porque entendemos que tú lo que quieres es nuestro corazón. Ahí es donde tú moras. Y ya no podemos decir que yo no puedo amar porque no conozco lo que es el amor. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo tu amor. Eso me dice tu palabra y yo lo creo. Señor, y para dejar de ser como los fariseos, se necesita una sola cosa y es obedecer. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Jesús. Gracias te lo damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas y estaremos adelante, mis hermanos. Adelante. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar en nuestras vidas, en las motivaciones. Amén. Que el Señor los bendiga. Un lindo resto de tarde. Amén.